Aclaré que haría uso de 5 minutos, no de 2, porque fue el acuerdo del Pleno y a ese me atengo. Y lamento la majadería frente a mi gentileza del empleado Cordero que avienta las flores. Yo soy muy definido y además aquí no hay homofobia, así es que no se preocupe en ese sentido, es una gentileza de mi parte. Porque solo falta que el PRI y el PAN pongan música de violines a esta supuesta comparecencia, absolutamente simulada. Es una vergüenza que el legislativo se preste a estas cosas. 2 minutos de pregunta, 1 minuto de réplica, suavecito. ¿Por qué le tienen miedo al empleado Cordero? Nosotros aprobamos el presupuesto. ¿Le tienen miedo por la defensa del presupuesto de los gobernadores, de los alcaldes, de los proyectos sociales? Es dinero del pueblo, es dinero que nosotros deberíamos cuidar, es dinero que nosotros deberíamos ejercer para que se aplicara con escrupulosidad. Y ahí se le está haciendo, señor secretario, o sea, qué espectáculo, qué falta de seriedad, de verdad. ¿Cómo podemos ser un poder del Estado mexicano teniendo ese comportamiento? Le pregunto, empleado Cordero, ¿va a vetar Calderón el presupuesto si se baja el impuesto del IVA? Y me espero además, porque parece que está distraído, acostumbran distraerse, porque luego por eso no saben ni qué contestar o no contestan nada. ¿Van a vetar si se baja el IVA de 16 a 15? ¿Van a vetar si se da presupuesto para una nueva empresa que sustituya a Luz y Fuerza? ¿Van a vetarlo si se le da más dinero a educación? Porque dijiste, ahora que acudiste a la Cámara, que el gasto social era el acento, más de 10% al Ejército, casi 10% a la Marina, casi 6% a Seguridad Pública. Qué contradicción más absoluta. Te digo, empleado es un mentiroso. Mentiroso, según el diccionario de la Real Academia Española, es el que usa mentiras. Y mentir es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa. ¿Por qué manifiestas lo contrario de lo que sabes? ¿Por qué manifiestas lo contrario de lo que piensas? ¿Por qué manifiestas lo contrario de lo que crees? Dijo Calderón que el 80% de nuestra economía depende del comercio exterior con Estados Unidos. ¿Qué están haciendo para modificar esta dependencia? ¿Cuáles son las medidas económicas para fortalecer la planta productiva del campo y la ciudad, la empresa nacional, generar empleo, sacar a la población de la miseria y hambre y desesperanza? Hay 40 millones que ganan $1 al día. Te pregunto, ¿cuántos ganan $1 al día? Te pregunto cuál es el número, vuelvo a esperar porque está ocupado el empleado y entonces se me distrae mucho y luego, reitero, no me contestan. ¿Cuántos pobres hay en el país? Según cifras del Banco Mundial, no mías, México contribuyó con el 60% de los nuevos pobres en América Latina, 10% de los nuevos pobres en todo el mundo. ¿Ese es su combate a la pobreza? ¿Cómo resuelven ese tipo de cosas? El Banco Mundial, vuelvo a insistir, no es un dato mío. Dice la CEPAL que tenemos el último lugar en recaudación, cuando vienes a presumir que tenemos una mejoría en la recaudación de impuestos que hay en el país. Te pregunto, cuando habla Calderón del programa de preservación del empleo, ¿al empleo de quién se refiere? Y te pregunto también, cuando dice del empleo temporal de 450,000 trabajadores, dice que están limpiando carreteras, zonas arqueológicas, abriendo brechas contra fuego. Te pregunto si esto le van a ofrecer a los pilotos de Mexicana y a las sobrecargos de Mexicana, o a los electricistas del ESME o a los mineros de Cananea. Dicen ustedes también que han hecho el programa más agresivo de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. ¿Me podrías explicar a qué te refieres? Porque las pequeñas y medianas empresas están prácticamente quebradas en el país. Dicen que van a destinar, que han destinado 20% de todas sus compras a pymes. ¿Me podrías dar los datos? Porque tengo la sospecha de que son los panistas al cobijo del poder los que están recibiendo estos contratos. ¿Me podrías decir cómo a qué pymes han estado comprándole producción? Luego dicen que tienen un muy importante programa de sustitución de electrodomésticos y de renovación del parque vehicular. ¿Se refieren a la sustitución de electrodomésticos en la casa de los que gobiernan con Calderón, Cordero? O sea, compraron pantallas de tercera dimensión, compraron camionetas blindadas, ¿es a esto a lo que se refieren? Porque la población ni a carro llega, te comunico, Yo no veo de dónde saquen que están haciendo un programa de sustitución vehicular y de sustitución de electrodomésticos cuando la inmensa mayoría de la gente está en la pobreza más absoluta y en el desempleo. Luego, dice que para proteger el ingreso de las familias, el gobierno federal congeló los precios de gasolinas y redujo en 10% el precio del gas. ¿En qué país fue eso? Llevamos 9 aumentos de gasolina en lo que va del año.
va por el de septiembre, es el 10º. Dice que hay sequía, llueve, dice que congelan el precio y hay 10 aumentos. ¿De qué están hablando? Y luego hablan que han hecho el programa de infraestructura más grande en la historia contemporánea de México. No te vayas a Veracruz por carretera porque no vas a llegar, empleado, Cordero. Y te vas a dar cuenta de lo que miente Calderón. Las carreteras están hechas una desgracia. Cualquiera de los legisladores que usamos las carreteras y la población del país sabe que están como para jugar golf en ella. Deberían hacer campos de golf a lo largo y ancho del territorio de las carreteras del país, pues son una desgracia. Termino planteándote que me pudieras explicar por qué México lidera el empobrecimiento, como ya di una cifra, y te pregunto de manera puntual cuál es el número de mexicanos que ganan menos de 1,000 pesos al mes, cuál es el número de mexicanos que ganan menos de 5,000 pesos al mes y por qué, teniendo un ingreso per cápita de 130,000 pesos anuales, la mayoría de los mexicanos no llega ni a la 10ª parte de ese ingreso. 130,000 per cápita quedaría para pagarle a los mexicanos más de 10,000 pesos mensuales. Y se me acabó el tiempo, pero te adelanto rápido, te dejo una lista de todos los que no pagan impuestos. Calderón declaró que no pagaban desde el año pasado cuando estaba el asunto del IVA. Está Slim, está por supuesto el Grupo México, que tiene Cananea Pasta de Conchos, está Baileres, está el Grupo Electra, están aquí, te paso una lista, 43, para que pongamos orden en estos que son los grandes evasores que hay en el país. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña. Parece que hay una competencia entre la pandilla que gobierna el país y que vienen aquí a ver quién contesta menos preguntas. Yo hice varias preguntas al empleado Cordero y se salió por la tangente de la inmensa mayoría de ellas. Concretamente le dije si iban a vetar el presupuesto, concretamente te pedí cifras del ingreso de la gente, no solo de los millones en extrema pobreza, pero te voy a tomar ese dato que dices que hay 6 millones de pobres. Yo sostengo que hay 40, pero es muy sencillo, no debería haber ni uno que ganara $1 al día. ¿Cómo puedes conciliar tus 300,000 pesos de ingreso, o 200 o 250, cuánto será, y todos los privilegios que tienen con gente que gana $1 al día? Ustedes tienen vales para la gasolina, ustedes tienen vales para hacer compras, ustedes tienen seguros privados cuando la gente va al Seguro Social o a Salubridad o al ISSSTE, se atienden en los mejores hospitales del país, tienen los vehículos a costa del pueblo de último modelo, blindados muchos de ellos. ¿Cómo concilias eso con 6 millones de personas que ganan $1 al día? Se necesita caradura para salir a la calle y no preocuparte de un tema de esa naturaleza. Pero además planteas cosas más graves todavía. Dices que todos los indicadores de bienestar social están al alza. Eso sí que es una notición para los más de 100 millones de mexicanos que no se enteran cómo han mejorado su ingreso, cómo han mejorado su salud. Eso díselo a los 7,5 millones de jóvenes que no tienen acceso a la universidad. Eso díselo al campo que está destrozado. Te invito a dar una vuelta, una gira, escoge el lugar más panista que haya en el país, yo te acompaño. Y vamos a las casas, a las calles, a los domicilios, a los ejidos, a las colonias, a las escuelas, a que veas cómo vive la gente, para que veas la miseria en que se debate la población, a ver si sostienes eso que estás diciendo, que han mejorado sus condiciones de vida. ¿Qué desvergüenza se necesita para decir una cosa así? La gente está empobrecida, la están asesinando, está en un nivel de deterioro constante de su poder adquisitivo y sus niveles de vida. Mira, te voy a leer una frase complementaria de lo que estoy diciendo, pero lo que me parece inaceptable, amigos y amigas, es que haya grandes corporativos que le exigen al gobierno que recorte su gasto y el gobierno lo recorta, que le exigen al gobierno que ponga impuestos sobre alimentos y medicinas de la gente más pobre, pero que a la hora de ver sus cifras en promedio pagan 1.7% de impuestos durante varios años. Esto ya no puede ser. No lo dijo Andrés Manuel López Obrador, él lo había dicho muchos años antes. Esto lo dijo tu jefe Calderón. ¿Y qué hacen frente a ello? Nada. Maquillar las cifras, decir mentiras, jugar con doble moral, porque la revista Proceso esta semana da cuenta de que se le dio retroactivo 196,032 pesos a Calderón por riesgo de trabajo.
Pero si alguien no tiene riesgo en su trabajo, porque para comenzar no trabaja es Calderón, si trae al Estado Mayor Presidencial, a la PFP, al Ejército, a la Policía del lugar, vallas, rejas, todo un aparato brutal, pero ¿en qué se arriesga? Y luego 2 días a la semana trabaja y uno no, ¿sabías que tiene 2 eventos por día? 2 eventos por día, y el tercero no trabaja, y luego otra vez, así se la lleva, ¿no? Parece que tiene alguna otra actividad social permanente que le quita mucho tiempo. Entonces, ¿qué riesgo de trabajo tiene? Y tú también cobras este seguro de riesgo. Pero ¿cómo pueden hacer eso con 6 millones ganando $1 al día? Sigo con tus propios elementos. Cada vez es más frecuente, cada vez era más frecuente los desastres naturales. En nuestro país, acabas de decir hace un momento, yo no sabía que tenías esas dotes adivinatorias, pero ustedes no son un desastre natural, son un desastre político, y los daños que le están causando al país son perfectamente reparables. Yo te planteo, te vuelvo a decir, pediste casi 11% para el Ejército, pediste casi 10% para la Marina, pediste casi 6% para Seguridad Pública y todos se lo roban. ¿En qué lo invierten eso? Porque ni siquiera es que le ofrezcan a la gente ser soldado, o ser marinero, o ser policía, que grave estaría que ese fuera la oferta de empleo que estuvieran dando, sino que en qué se gastan ese dinero. Y termino planteándote, el lavado de dinero es otra de las patrañas que ustedes plantean. Sostengo que la economía nacional está dominada por el narcotráfico. ¿Qué lavado ni qué nada? Los tienen agarrados en todos los sentidos, tienen toda la actividad productiva y económica nacional y ustedes no hacen nada, les tienen pavor o están en complicidad. Quizás son ustedes el crimen desorganizado frente al crimen organizado. Pero para que te quede muy claro cómo están las cosas, te voy, aunque eres muy majadero y muy malagradecido, te voy a regalar otro libro aparte de Las Flores. Este libro lo escribió Roberto Saviano, que se llama Gomorra, y desnuda toda la relación del narco en Italia y cómo controla la economía de aquel país, un país muy fuerte, sin duda. Imagínate México. No hay un reportero que haya hecho un trabajo así aquí en México porque lo matan. Los matan por hacer artículos menores, pregúntales a los del Diario de Juárez, imagínate si hicieran un trabajo de esta naturaleza, pero te va a dar una claridad bárbara y ojalá vaya quedando para el récord Guinness el número de preguntas que ustedes no responden porque no tienen nada que responder. Y por último te digo, si quieren generar empleo, que es lo que se necesita, si quieren generar educación, si quieren generar salud, si quieren generar mejores condiciones de vida, nosotros sí sabemos cómo se pueden hacer esas cosas. Si ustedes no pueden hacerlo, háganse un lado, regresen lo que se robaron, la presidencia de la República, nosotros tomamos el control de las cosas y verán cómo podemos llevarle bienestar y verdaderas mejores condiciones de vida a la mayoría de la población. Muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas. Tiene la palabra el diputado Alberto Cinta Martínez.